Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Antes de iniciar con el tema de hoy, vamos con Ajo Listo. Hola a todos los adultos que nos ven en Aprende en Casa 2. Es un gusto que nos acompañen. Es importante que ustedes también continúen con las medidas de higiene para evitar contagios. Y así, con su ejemplo, mostrar a las niñas y niños lo que hay que hacer. Así que recuerden utilizar cubrebocas y lavarse las manos como se muestra en la siguiente cápsula. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! El tema de hoy son estrategias de lectura y escritura que podemos utilizar en casa para que nuestras alumnas y alumnos con discapacidad intelectual aprendan a leer. Al ingresar a la escuela, todas y todos como estudiantes tuvimos que pasar por un proceso para aprender a leer y a escribir. Nuestras maestras y maestros utilizaron diferentes estrategias para enseñarnos y cada quien lo hizo a su propio ritmo. Pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad? El día de hoy platicaremos con Adriana Pérez, quien nos compartirá algunas estrategias que facilitarán que nuestras hijas e hijos avancen en el proceso de la lectura y la escritura. Adriana, bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto para mí también. Muchas gracias. Adriana, me gustaría preguntarte, la forma en la que una alumna o un alumno con discapacidad intelectual se apropia de la lengua escrita, ¿es diferente que la de los alumnos que no tienen esta misma condición, esta condición? Sí, sí es diferente, definitivamente. Primero porque un niño, una niña o joven con discapacidad intelectual tiene dificultades justamente en la simbolización, en la memoria visual, auditiva y en la comunicación. Y estas habilidades son básicas para la lectura y escritura. Entonces, es un error pensar que pueden aprender de la misma manera que las personas que no tienen esa condición. Porque es como pedirles que hagan un sobreesfuerzo de memoria visual y auditiva y simbolización cuando ahí tienen dificultades. Y no lo van a hacer a manera de repetición y de hacer muchas veces la misma actividad, ni con planas, ni con copias. La van a hacer porque la lectura y escritura son procesos comunicativos y van a aprender mientras aprendan a comunicar en forma gestual, en forma escrita, como ellos puedan. No siempre tienen habla, pero siempre se comunican. Entonces, lo primero es que entendamos que el problema no lo tienen los chicos, sino nosotros, si no sabemos cómo enseñarles adecuadamente. Claro. Bueno, antes de continuar con esta plática, me gustaría invitarles a que veamos este video en donde vamos a observar cómo se trabaja a distancia la lectura con una alumna que tiene síndrome de Down. ¿Te parece? Sí. Muy bien, adelante. ¿vamos? 3. Bueno, ahora vamos a leer una frase. ¡Wow! Está en la pantalla. ¿Qué dice aquí? Mamá lava uvas. Las uvas. Mamá. ¿Qué está lavando mi mamá? Day. ¿Qué lava mamá? Mi mamá hace uvas. ¿Pero qué está lavando mamá? No uvas. Las uvas. Muy bien. Esto es todo.
Como podemos ver, para cada alumna y alumno con discapacidad intelectual, es necesario que se seleccionen estrategias y materiales que entiendan, que les hablen de su vida y de su contexto, que les hagan sentir exitosos. No aprenden a leer repitiendo, sino simbolizando, comunicando, con conciencia del significado de las palabras. Adriana, ¿nos podrías decir qué estrategias se pueden implementar con las alumnas y alumnos que aún no han accedido a la lectura y a la escritura? Sí, claro que sí. Se pueden implementar un montón de actividades y juegos que se relacionen con el nivel de simbolización que tienen los niños, las niñas, los chicos, y también actividades de discriminación, tanto auditiva como visual, que les lleven poco a poco a tener memoria visual y auditiva de lo que ven, de lo que viven, de lo que comen, de lo que juegan, que eso se pueda poner en imágenes, primero en dibujos y después en letras y palabras. Entonces, estas actividades van a ayudarles a aprender. Unos son muy visuales y se necesita elegir un método que sea con una predominancia de actividades visuales. Otros son muy auditivos o aprenden mucho con el movimiento. Entonces hay que elegir estrategias observando primero a nuestros niños cuál es su estilo de aprendizaje que es predominante. Todos aprendemos con todos los sentidos, pero hay unos que son como más específicos para cada niño. Oye, Adriana, hay la palabra discriminación hoy día es una palabra muy fuerte. ¿A qué te refieres con discriminación? Ok, en el caso de la lectura y escritura, discriminación auditiva y visual es una habilidad necesaria y me refiero a esa habilidad que tenemos las personas de discriminar a través de los sentidos entre un objeto y otro, entre un sonido y otro, a seleccionar, por ejemplo, un niño pequeñito, de preescolar o de inicial. Al principio el bebé ve una pelota y ve una manzana y las dos son rojas y las dos son redondas. Entonces discrimina que una se come y otra no se come. Que una es para jugar y rueda la pelota y la otra huele y sabe distinto. A eso me refiero. Esa habilidad luego se plasma también en lo auditivo. Al principio discrimina, escucha el sonido de un perro ladrando y luego ve un gato y escucha que el sonido es diferente. Entonces va discriminando sonidos y después va discriminando sonidos de las palabras que pronunciamos, mamá, papá, y después discrimina las formas de las palabras por las grafías que son distintas. Compara y ve que se parecen, pero no son iguales. Su nombre es María y empieza igual que Mario, pero no es igual porque no termina igual. A eso me refiero. Ok. Oye, Tocaya, y ahora sí que como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿qué se aprende primero? ¿Se aprende primero a leer? ¿Se aprende primero a escribir? Yo, francamente, no recuerdo qué aprendí a hacer primero. Entonces, muchos niños sin discapacidad aprenden simultáneamente. En el método global de análisis estructural que propone la currícula de la SEP, se aprenden simultáneamente. Dice, lee, ve el pizarrón, ahora escribe tu nombre, ¿no? En los niños con discapacidad este es un gran obstáculo porque es mucho más difícil el proceso de escritura que el de lectura. En la lectura tú tienes ahí un cartel que dice Adriana y tienes la discriminación visual y auditiva para poderla leer. Ahí dice Adriana y empieza con una. Para escribir el nombre, una niña o un niño con discapacidad tiene que recordar cómo se traza cada letra. Tiene que haber adquirido, ya interiorizado el símbolo, el alfabeto para poder plasmarlo luego en el papel. Entonces, cuando tú le pides que al mismo tiempo aprenda a leer y escribir, muchas veces frenas el proceso lector porque no está listo para la escritura. Ahí en la escritura intervienen no solo el lenguaje, no solo la simbolización, sino también la motricidad. Entonces no está listo muchas veces para tomar bien el lápiz, el marcador, aprender cómo trazar las letras. Entonces no frenemos el proceso de lectura
por exigirle que aprenda simultáneamente la escritura. Claro. Es más fácil el proceso de la lectura, es mejor que avancemos en lectura y luego, ya con un método adecuado, veamos las etapas de la escritura también. Ok, muy interesante y muy importante también conocer, bueno, que el docente, que las docentes conozcan muy bien las características, los intereses y habilidades de sus alumnas y alumnos, y también con aquellos alumnos que ya empezaron a leer y escribir. Adriana, ¿qué estrategias se pueden implementar para ir reforzando ya sus conocimientos y que vayan continuando con este proceso? Aquí lo más importante es que, como tú bien dices, dependiendo de las habilidades que ellos conocen a sus alumnos y que los papás ahora que están en casa tengan esa comunicación con los maestros y saben cuáles como las habilidades y no ver lo que le falta, sino lo que ya tiene en cuanto a fortalezas. A partir de las fortalezas, elijan el método adecuado para sus alumnos. Okay. Entonces, hay métodos que son específicos y que han demostrado ser muy eficaces para personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Vamos a ver en los siguientes videos que hay a métodos que son como muy puntuales. Muy bien, pues entonces veamos el siguiente video. Así Neti come. come. ¿Qué puede comer Neti? ¿Neti come la foca? ¿Tú crees que Neti coma una foca? Sí. A ver así. ¿Neti se come la foca? No. ¿Pero qué sí puede comer? Pa. La sopa, eso sí. Neti come la sopa. Muy bien. Fi. Po. Pe. Pre. Pu. Eso. ¿Qué es? Preso. Preso. ¿En dónde va? ¿Qué es eso? Presos son las personas que están en la cárcel. Paño. Prado. ¿Qué? Prado. Prado. ¿En dónde va? Eso. Pimática. ¿Cómo? Pimanteja. Primavera. ¿En dónde va primavera? Aquí. Eso. Profesor. ¿Dónde va profesor? Aquí. Eso. Lo último. Puerta. Prueba. Prueba. Eso. ¿En dónde? Como pudimos ver, una alumna trabajó con palabras globales y otra alumna trabajó con sílabas. Con ambas se utiliza el método troncoso, que es este método específico para el aprendizaje de lectura y escritura para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Este método lo sistematizó María Victoria y Mercedes del Cerro en la Fundación Síndrome Down de Cantabria y ha probado ser muy eficaz tanto en México como en países de Latinoamérica. Y es increíble cómo a través del método no te pierdes, no vas por ensayo y error, sino vas acompañando en una forma muy personal a tus alumnos y indicando a los padres los pasos a seguir. Empieza leyendo palabras globales en la primera etapa que tienen que ver con el contexto. Y siempre son palabras que están en la casa, en la escuela, en la calle, de la familia, de los amigos, etc. Y eso da una situación comunicativa que permite que con el tiempo se vaya avanzando en la lectura. Órale. Muy interesante. Y además, esos materiales que vimos en el video se pueden elaborar de manera casera. Así que me gustaría invitarles a ver este otro video. Adriana, platícanos un poquito de qué trata. Este video es un alumno que está utilizando el método fonético gestual. Este método lo creó Susan Borel-Meissoni en Francia y una servidora y María Elena García lo sistematizamos y escribimos un libro aquí en México. Órale. Y trabajamos con el cuerpo. Entonces, lo que verán en el video es cómo cada grafía, cada letra y cada fonema, su sonido, tiene un intermedio, que es un gesto corporal.
Entonces, este gesto es un puente entre memoria visual y auditiva y permite ir enlazando al niño con su cuerpo donde dice mamá. Va haciendo sílabas, palabras y leyendo después oraciones. Ok, padrísimo, pues vamos a verlo. ¿Cuál es esa letra? ¿Cómo suena? P. Haz con tu cuerpo. ¿Es la? Pero si lo volteas. Ah, ok. Pero yo le decido poner así. ¿Qué es la? ¿De qué? De papá. Eso, pero hazla con tu cuerpo. De papá. A ver, hazla. Papá. Eso. A ver, agarra otra. Otra letra diferente Ujú. a estas letras. Sí, que agarra estamos otra. haciendo. H. ¿Y cómo suena? ¿Con tu cuerpo cómo es? Es muda. Es muda. ¿Cómo cuál? Hotel. Hotel. Muy bien. Aldo, escoge otra. Z. ¿Cómo suena? ¿Y la hacemos con tus manos? ¿Cómo cuál se escribe con esa letra? Zorro. Zorro. Muy bien, Aldo. Otra. Agarra otra, Aldo. E. ¿Cómo? E. ¿Y lo hacemos con el cuerpo? ¿Cómo es? ¿De qué? E de eco. Eco, muy bien. Bueno, y a partir de este video me surgen varias preguntas. Adriana, primero, ¿cuándo surge este método? El método fonético gestual lo publica Susan en 1985 en Francia. Yo lo conozco en 1994 en una escuela pública en Angers. Y yo empiezo a utilizarlo cuando regreso a México y publicamos el libro en 2013, la primera edición. Órale. Desde entonces lo utilizamos ¿Y de manera sistemática. ¿Se utiliza mucho en México este método? No como nos gustaría, porque beneficiaría no solo a niños con discapacidad, sino también a niños con dificultades en la lectura y escritura sin discapacidad. Es un método muy noble. Ok. La otra pregunta que me surge a partir del video es, a partir de estos gestos o estos gestos, ¿este método de los gestos tiene alguna relación con la lengua de señas? No. Susan Borel-Maisonneuve lo hizo para lectura y escritura y los gestos son un intermediario en lo que el niño o la niña aprende a leer. Luego deja de utilizar los gestos. La lengua de señas es para comunicación y lo necesitan las personas sordas. Acá en la lectura, el gesto se apoya en la forma de la letra. Esta es la A, esta es la O, esta es la L. Okay. Y no lo haces a velocidades de como esta es como en la lengua de señas. Es para la lectura y escritura y el gesto tiene que ver con el lugar donde se produce el sonido o la forma. Este es el gesto de la S, ¿no? Okay. Entonces vamos uniendo gestos, leyendo con las manos y luego los maestros y los papás que lo aprenden apoyan para el dictado, por ejemplo. Cuando le dictas, vamos a escribir ahora la pelota roja. Y entonces los niños empiezan, ¿cómo? Ah, mira, la es la primera palabra y luego pelota. Y entonces, pero hay toda una metodología para enseñar cada gesto, no es nada más así. O sea, hay 6 momentos para que aprendan cada uno. Empleamos mucho el juego, la percepción visual, auditiva, el movimiento y el cuerpo como intermediario. Wow, es bien interesante y suena a un juego divertidísimo también. Sí, sí es así. Oye, tengo una pregunta más. ¿Cómo evalúas o cómo determinas qué método utilizar con cada alumna o con cada alumno? Esa es una pregunta súper importante. No es el método que yo conozco y el que a mí me gusta, sino el que conviene a los niños. Entonces, para evaluar cuál es el método, necesito
conocer a mis alumnos o a mis hijos, ver cuáles son sus fortalezas y a partir de ahí determino si son niños que tienen un aprendizaje mucho más visual, el método troncoso les va a favorecer. Si son niños que tienen ya desarrollado un estilo de aprendizaje más auditivo, con movimiento, que tienen buena conciencia de su cuerpo, les va a favorecer el método fonético gestual. Lo que no se vale es estar yendo de uno a otro, sino seguir un método y nos apoyamos, sobre todo en segunda etapa de método troncoso, nos podemos apoyar en materiales y algunas actividades del método fonético. Si estamos con fonético, tomamos actividades y elementos del troncoso, porque van al mismo lugar, llegan a la misma meta, pero cada niño y joven le va a favorecer distinto método dependiendo de sus habilidades. Entonces, observa cuáles son, conoce el método primero para que puedas emplearlo. Claro. Y observa cuáles son las habilidades y fortalezas de tus alumnos y tus hijos. Muy bien, pues a partir de todo lo que hemos visto, de todo lo que nos has contado, en casa se pueden elaborar materiales y recursos para poder apoyar estos procesos. ¿Cuáles podrían ser? Hay muchísimas cosas que se pueden elaborar. Por ejemplo, loterías, dominós, podemos hacer muchos libros personales. Es decir, un libro personal es donde el niño, la niña, el joven se ve ahí, está ahí su foto. Okay. Ahí está, y entonces vamos leyendo el libro de las quesadillas, el libro de cómo logramos hacer una pizza, el libro de la hora del baño, el libro de mi familia, etcétera. Entonces, libros, loterías, juegos auditivos, muchos ejemplos que podríamos hacer a manera de materiales están en casa. Pues muy bien. Infortunadamente es muy corto el tiempo que tenemos. Adriana, antes de irnos, ¿algo más que nos quieras compartir? Sí, me gustaría comentar que como maestros y como papás, primero necesitamos capacitarnos y conocer los métodos para poder aplicarlos correctamente, que eso es muy importante. Que los alumnos con discapacidad intelectual pueden leer y escribir y que no necesariamente necesitamos esperar a que hablen para iniciar con la lectura y escritura. Y también que no aprenden de la misma manera todos. Entonces, unos aprenden primero a leer, después a escribir, y no está unido la comunicación oral con la lectura. Al contrario, no vamos a detener el proceso de lectura porque no han accedido a la comunicación oral. Necesitamos darles esas herramientas de lectura y escritura desde un método y no desde la improvisación. Claro. Con el video que podemos ver a continuación, vemos cómo es posible y tienen ese derecho cuando nosotros sabemos cómo enseñarles. Necesitamos, eso sí, confiar y partir de la capacitación para hacerlo bien, de manera eficaz. Okay. Veamos el siguiente video. Uy, perdón. Los estados del agua. El agua es un elemento que se transforma de manera natural en tres estados: el líquido, el sólido y gaseoso. El agua líquida está en los ríos, mar, lagos, lluvia, cuando sale del aire. Y bueno, aunque ya nos queda muy poquito tiempo, quisiera retomar una pregunta, Adriana, contigo. ¿Podrías darnos un ejemplo de
alguna alumna o alumno que hayas tenido para poder decir, voy a utilizar este método con esta alumna o con este alumno? ¿Cómo lo definiste? Sí, con mucho gusto. Recuerdo en este momento a Brandon, que cuando llegó con nosotros llegaba siempre con un lápiz o una pluma o algo, inventando canciones, tocando en la mesa, y tenía muy buen manejo de su cuerpo, muy buena conciencia de cómo utilizar su cuerpo. Entonces empezamos a trabajar con el método fonético gestual, porque son 2 de las habilidades básicas de ese método. Y puedo decir que otros alumnos que llegan con muy buen manejo visual o con muchas habilidades y les gusta ver ya libros, y les gusta ver fotos, y les gusta tener tarjetitas, dices, tiene habilidades de memoria visual. Entonces trabajamos con el método troncoso. Ahora, los 2 métodos son eficaces. ¿Qué es lo más importante? Conocer las habilidades de nuestros alumnos y conocer el método. Porque si tú no conoces el método, no lo puedes aplicar bien. Y si no conoces al alumno, no puedes ir siguiendo las etapas y la metodología. Una pregunta más, y me voy a regresar, yo creo mucho. Me imagino que las alumnas y alumnos con discapacidad intelectual pueden llegar a sentir frustración de no aprender a leer o de no aprender a escribir. Y ahora que están las mamás y los papás con sus hijos en casa, en estos momentos de frustración, ¿qué recomiendas? Los niños saben cuando no saben, no se engañan. Y esa frustración viene porque ponemos la vara muy alta. Entonces, muchas veces la frustración aumenta cuando exigimos que hagan lo que no están preparados para hacer. Lo que yo recomiendo es, conoce a tu hijo con ayuda del maestro o con ayuda de un profesionista que conozca los métodos. Entiende el método y juega. Pues es bien interesante. Muchas gracias, Adriana. Y es muy importante reconocer las capacidades más que las limitaciones y pensar que independientemente del nivel o tipos de apoyo que se necesiten, las alumnas y los alumnos con discapacidad intelectual siempre experimentarán logros. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla, dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx, para que nos hagan llegar todas sus sugerencias y todos sus comentarios. Pues bueno, hemos terminado. Adriana, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tus conocimientos, tus experiencias, porque estoy segura que esto le va a servir a todas y a todos quienes están observándonos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Tocaya, y a todos los que hacen posible estos programas. Ha llegado el momento de movernos. Vamos a esta pausa activa. Si necesitas ayuda, contáctanos. Página web cep.gov.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.cep.gov.mx, en Facebook @cepmx, en Twitter @cep_mx, en YouTube canal CEP, en Instagram @cepmx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.